Noticias de última hora, desde la Administración del Seguro Social. El día de hoy vamos a hablar sobre los pagos de beneficios del Seguro Social en este mes de septiembre. Y es que veremos quiénes recibirán su pago respectivo en esta semana. Hay millones de personas en los Estados Unidos que dependen de que se les paguen los beneficios del Seguro Social cada mes para poder mantenerse a flote. Es un reflejo, del hecho de que en muchos países los salarios no están en consonancia con el coste de vida y muchas personas no pueden salir de la pobreza sin necesitar ayuda del Estado. Existe un sistema muy específico que decide cuándo cada beneficiario del Seguro Social recibe sus beneficios durante un mes determinado. El factor decisivo son las fechas de cumpleaños, exactamente las fechas numeradas, las cuales deciden qué semana en el mes, en cualquier mes, recibirán su pago. Esta semana en los Estados Unidos, aquellas personas que nacieron entre los días 11 y 20 de cualquier mes determinado, ya pueden estar esperando recibir su pago correspondiente al mes de septiembre. A estas alturas, algunos beneficiarios ya habrán recibido sus cheques del Seguro Social de septiembre. Exactamente las personas que son desde el 1 al 10 de cualquier mes determinado su fecha de cumpleaños. Y no solo eso, sino que también el 1 de septiembre recibieron las personas seguridad de ingreso suplementario. El resto del cronograma actualmente es el siguiente. El día de mañana, 20 de septiembre, como les mencionamos, van a llegar los pagos para los nacidos entre el 11 y el 20 de cualquier mes. Y luego queda la última fecha de pago de septiembre, que es el 27 de septiembre, que son los pagos para las personas físicas nacidas entre el 21 y 31 de cualquier mes determinado. Pero eso no es todo, ya que también queda un pago pendiente que muchos tal vez no lo saben. Y es que el Seguro Social va a enviar un segundo pago a las personas de seguridad de ingresos suplementario. Así es, las personas que reciben el SSI van a recibir otro pago en este mismo mes de septiembre, aproximadamente unas 2 semanas. El segundo pago se hará exactamente en la fecha 29 de septiembre, lo cual no es lo usual porque generalmente solo hay un pago en el mes. Este segundo pago reemplazará al que normalmente estarían recibiendo respectivo al mes de octubre, y esto es debido a un cambio en el calendario de la Administración del Seguro Social. El primer pago de septiembre ya se hizo, ahora queda el pago de octubre adelantado. Por lo general, las personas que presentan declaraciones reciben un pago mensual, pero cuando la fecha de pago coincide con un fin de semana, los beneficiarios reciben su pago el último día laboral del mes anterior. Para poder recibir los beneficios de este programa federal, que son distintos a los pagos regulares de jubilación del Seguro Social, debes tener al menos 65 años y cumplir con ciertos requisitos financieros muy específicos. Las personas que tienen menos de 65 años también pueden ser elegibles, pero solo si son parcialmente ciegas o tienen algún tipo de condición física o mental que afecte gravemente sus actividades diarias durante al menos un año. Prácticamente las personas discapacitadas. Los niños también pueden ser elegibles para recibir pagos del ingreso de seguridad suplementario si es que tienen al menos parcialmente algún tipo de discapacidad como su vista o, lo mismo, una condición físico mental. La cantidad de dinero que reciben los beneficiarios depende de cuánto ganan, de la situación de su vida, de sus activos y otros factores que entran en juego. Si declaran impuestos de manera individual, podrían estar recibiendo hasta $914 al mes. Las parejas que declaran impuestos en conjunto, o sea que prácticamente los dos pueden ser elegibles al mismo tiempo, podrían estar recibiendo pagos de hasta $1,371 cada mes. Aquellas personas esenciales, las esenciales son las que viven con alguien que recibe ingreso de seguridad suplementario para cuidarlos
obtienen también un pago mensual de $458. Durante los meses como ser marzo, junio, actualmente septiembre y este próximo diciembre de 2023, se estarán enviando de este mismo modo 2 pagos de ingreso suplementario, mientras que los demás meses solo recibirán un pago, el cual llegará el primer día de cada mes. Ahora queremos hablar de un tema bastante interesante sobre el seguro social, y es que una reciente encuesta encuentra que casi el 25% de los adultos no tienen ningún plan de jubilación, además del seguro social. Se trata de una encuesta, la cual fue realizada a unos 1,000 adultos estadounidenses, y esta encontró que si no fuera por la presencia del programa de seguridad social, casi 1 de cada 4 adultos no tendrían ningún plan de jubilación. Si bien casi la misma cantidad de personas podrían dejar sus beneficios sobre la mesa y aún así jubilarse con estilo, el 50% de la población necesitará su cheque mensual para cubrir más de la mitad o incluso todos los gastos después de trabajar. Específicamente, el 23% de los encuestados planea depender exclusivamente de sus pagos de beneficios del seguro social, mientras que el 28% espera que esos beneficios cubran más de la mitad de sus gastos en el futuro. Luego tenemos otro 28% de los encuestados que añadió que espera que el seguro social cubra menos de la mitad de sus gastos de jubilación. Una expectativa generalmente más realista. 1 de cada 5 encuestados afirmó que no dependerá en absoluto de la seguridad social. La Administración del Seguro Social informa que los beneficios representan un saludable 30% de los ingresos generales de los beneficiarios. Pero el 37% de los hombres y el 42% de las mujeres cuentan con sus cheques mensuales por la mitad de sus ingresos o por más, lo cual pues representa una peligrosa dependencia excesiva de los beneficios. El nuevo año se acerca rápidamente, pues 2024 podría resultar crucial en el ecosistema de jubilación estadounidense en general. Según los datos de la Oficina de Censo de los Estados Unidos, en el país se alcanzará el pico 65 el próximo año. Estamos hablando de aproximadamente que 4.4 millones de estadounidenses van a alcanzar la edad de 65 años este próximo año 2024. Una cifra la cual pues equivale a aproximadamente 12,000 personas por día. Para el año 2030, todos los miembros de la generación del Baby Boom habrán cumplido también 65 años, lo cual pues también significa que a principios del año 2028, todos los propietarios de viviendas de toda la generación en Estados Unidos estarían calificando para una hipoteca de conversión del valor de la vivienda. Demasiada dependencia de la seguridad social presenta pues un problema si es que no se toman medidas legislativas para apuntalar el cada vez más reducido fondo fiduciario del Seguro Social. Este año los administradores del Seguro Social y pues del Medicare calculan que la Seguridad Social podría pagar el 100% de los beneficios programados máximo hasta el año 2033. Sin financiación adicional, los beneficios pues prácticamente van a disminuir luego de eso. Se espera que el fondo fiduciario del seguro hospitalario, el principal fondo del Medicare, pague el 100% de los beneficios también hasta el año 2031. Los desacuerdos sobre cómo seguir financiando el seguro social son uno de los muchos temas en los cuales los legisladores no están de acuerdo. Las preguntas sobre el gasto público de Estados Unidos, el cual incluye los programas de prestaciones sociales como es el seguro social, son una de las cuestiones que potencialmente podrían llevar a un cierre del gobierno a finales de este mes de septiembre, o si se aprueba una resolución continua por parte del gobierno al fin de año.